Bueno, nuevamente muy buenos días a todos mis hermanos, todas mis hermanas. En esta hermosa mañana estamos preparados para seguir estudiando de la palabra de Dios. Hoy, 6 de octubre, continuamos con el libro de Génesis. En este momento estamos con el capítulo 21 de Génesis. Aquí podemos notar en este capítulo, en los primeros versículos del 1 al 3, el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham e hijo de Sara. También podemos ver en los versículos siguientes, de 4 al 5, la circuncisión de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael y la intervención de Dios para ayudarlos. Podemos encontrarlo ya a partir del versículo 8 hasta el versículo 21. Del versículo 22 al 31 vemos el juramento de Abraham que hizo con Abimelech sobre la fidelidad y el pozo. Entonces, y tenemos como último la fundación de Berseba y un pacto con Abimelech. Pero es el 31 al 34. Como último, sí, Abraham adorando al Señor allí donde hizo el pacto en Berseba. Entonces, nosotros debemos recordar que el Señor Dios llama a Abraham y le ofrece y le menciona, le declara unas promesas, tiempo futuro, para él, para su descendencia. Y no solamente eso, sino para todas las naciones de la tierra. Eso iba a ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, en esas promesas que nos vamos a anclar hoy, en la fidelidad de Dios y también en la fe que tenemos que tener nosotros a lo que Dios nos promete, a las promesas de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy importante, de que Dios cumple con todo lo que Él promete, todo lo que Él profesa, todo lo que Él nos enseña o ha demostrado a través de su palabra, de toda su historia, lo ha cumplido y lo cumplirá siempre. Porque Él es fiel. La palabra de Dios también dice que si uno es infiel, Él permanece fiel. Tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios en el cual podemos confiar, podemos prestar atención, podemos poner nuestra fe. Entonces, ahí vemos en el versículo 1 al 3, Dios cumpliendo. ¿Con qué? Con lo que había prometido. Recuerda que a los 75 años lo llama, luego nuevamente le dice allá a los 99 que va a tener un hijo, y allá a los 100 tiene su hijo, Isaac. Recuerda que había tenido ya uno con Ismael, que era con la sierva, con la esclava, Agar, pero él no iba, el que iba a ser parte de la promesa que Dios le había dicho. Sí, no, iba a ser Isaac, que había nacido aquí en este momento, del 1 al 3, el versículo 1 al 3. Dios, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió su promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Y el hijo de Sara, y el hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Entonces, vemos a Dios cumpliendo, vemos a Dios que ha sido fiel. En ningún momento hizo algo contrario, sino hizo lo correcto, lo que él había prometido. Del versículo siguiente, del 4, obviamente vemos ahora a los que están recibiendo esta bendición, la promesa, cumpliéndole a Dios ahora. Cuando su hijo Isaac cumplió ya el tiempo ordenado, pues fueron y lo circuncidaron, como Dios lo había mandado. El octavo día todo hijo varón, tenía que ser circuncidado. Entonces vemos ahora cumpliendo a ellos con su parte. Ellos tienen su parte ahora, cumpliéndole a Dios con lo que Dios le ordena. Y eso va en relación. Dios nos da un mandamiento, una orden, nosotros la obedecemos. Y la bendición de Dios. Y eso va así. Así. Va y viene. Va relacionado. Nosotros no queremos que Dios nos dé la bendición, que nosotros ahora tengamos la bendición, pero nunca obedecemos a Dios. Nunca obedecemos a sus mandamientos. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros aprender y tener en cuenta. Entonces, seguimos allí leyendo. Ya dijimos que Abraham ya tenía sus 100 años, versículo 5.
cuando nació Isaac. Y algo aquí que dice en el versículo 6, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, que le he dado un hijo en su vejez, que le he dado un hijo en su vejez. Nosotros no podemos entender eso, tampoco podemos ver que exactamente si ellos estaban demasiado viejitos, si lo comparamos con la edad nuestra ahorita, arrugaditos, ya no pueden caminar. Pero vemos más adelante que Abraham todavía siguió viviendo después que murió Sara, pero eso fue más adelante y vivió muchos años más. Pero continuamos aquí, entonces, con lo que el Señor nos dice aquí, en este capítulo. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, la que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia por mi hijo Isaac. ¿Cuál era la tradición que hacían cuando era destetado? Hacían como una fiesta, como una celebración. Celebraban eso, 2 a los 3 años, que eran destetados los niños. ¿Qué pasó allí? Bueno, Sara se sentía que su niño era sido burlado, que se estaban menospreciando, y dice ella, no, no quiero que Ismael tenga la herencia también con mi hijo Isaac. No quiero. Entonces decide que se lo lleve, le dice a Abraham, que no quiero que se lo lleve. Y eso es lo que sucede, ¿no? Dios le interviene a través de un ángel y le dice, mire, tranquilo, con el niño, él también va a ser una gran nación, yo lo voy a bendecir y que lo despache. Y así pasa, Abraham, ¿no? Le prepara a Agar su maleta con pan, con agua, en un odre, y se van. Y se van. Y vemos que en el desierto se le acaba el agua, se le acaba el agua a Agar. Y ella no tenía dándole de comer de beber al niño, y el niño llorando y llorando. Entonces ella decide dejarlo debajo de un árbol y se aleja, esperando que él muera. Sigue interviniendo Dios. Recoge al muchacho, le hizo ver a ella que había un pozo y le dio de beber. Entonces, y Dios cumplió su promesa con él también. Fíjese, Dios cumplió su promesa con Ismael también, porque dice su palabra también, que él fue un niño que creció también y fue, aquí también lo dice, cuando se lo llevó, en ese momento abrió acá los ojos, uno, otro. Entonces Dios, el versículo 20, Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero, habitó en el desierto de Pará y su madre lo casó con una egipcia. Entonces Dios cumple también con su promesa con Ismael, con lo que había prometido. Pero acá con nosotros, vamos, ¿qué relación tiene entonces el hijo de Agar con con el hijo de Isaac, con el hijo de Sara? Uno, en Gálatas hay una alegoría. Dice que el hijo de la esclava y el hijo de la libre, refiriéndose la esclava a Agar y la libre a Sara. ¿Quiénes son? Y demuestra ahí que quiénes eran los descendientes de la libre, aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, en el Señor. Esos, ¿y qué iban a hacer? Iban a recibir estas personas. Lo que Dios había prometido a Abraham, perdón, la bendición para todas las naciones de la tierra. Iba a recibir la bendición. Por eso dice el versículo allá en Gálatas 3:29, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Fíjense hasta dónde llegan. La promesa para quién era, principalmente para los judíos. La descendencia que iba a tener Abraham con Sara. Pero en estos tiempos, en los tiempos de Cristo, Dios nos demuestra que esa promesa también iba a ser para todos los que íbamos a poner fe en él. Por eso también dice ahí mismo en Gálatas 4:28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa,
igual que Isaac, igualito. Por Isaac iba a venir las bendiciones y nosotros podemos poder pertenecer. O estamos perteneciendo gracias a Cristo de esas promesas de Dios. Por eso al principio dijimos, nos aclaramos en qué, en las promesas de Dios, la fidelidad que Él cumple y ahora nuestro trabajo, creer en esas promesas. Ese es nuestro trabajo, creer en las promesas de Dios. Entonces, la fe en que Dios cumple esa promesa, en que Dios cumple lo que promete. Nosotros como seres humanos incumplimos muchas veces las promesas. Por eso nos dice que no prometamos nada mejor. ¿Por qué? Porque nosotros las incumplimos, no cumplimos. Entonces, en cambio, Dios no. Entonces, la misma Gálatas, Gálatas habla acerca de todo esto. Gálatas 3:9 dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Por causa de su fe. Entonces, ¿en qué tenemos que poner la fe? En las promesas del Señor. Sí, la bendición era venía a través de Isaac en adelante. Pero ahora, esa promesa ahora es para mí también. Es para usted, hermano. Es para el vecino también. Es para el que no nos cae muy bien también. Para todas las personas, por todas las personas. Y por eso recordemos allá cuando inicia la iglesia. Cuando inicia la iglesia en Hechos 2. Cuando las personas, los judíos, que la promesa venía para ellos primeramente, deciden tener fe en el Hijo de Dios, en el Mesías. ¿Qué sucede después que ellos se arrepienten y se bautizan y reciben el Espíritu Santo? Le dice el apóstol Pedro que esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hechos 2:39. Entonces, lo que Dios incluye allí y forma parte ahora de que es la iglesia, la bendición de Isaac, la bendición que le dio Dios a Abraham. Entonces, lo triste es que muchas personas no quieren hacer su parte, creer en esa promesa, creer en la promesa que Dios nos da a todo ser humano. Entonces, tenemos un Dios que es de promesas, un Dios que es de promesas y que las cumple, de promesas verdaderas, promesas que vienen para darnos bendición y para darnos vida eterna, para darnos vida eterna. Y Jesús vino para dar ese cumplimiento. Jesús vino a dar ese cumplimiento a las promesas de Dios. Nosotros los que hemos tenido fe, estamos viviendo por fe en Cristo, estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha prometido. Esto nos enseña, este capítulo aparte, que también nos enseña que Dios hizo un pacto allá con Abimelech, me dice, mire cómo está yendo allá, en el versículo 22. En aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Fíjense que aquí hay algo importante que dice aquí Abraham. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios está contigo. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Sé que la gente alrededor tiene que notar en nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando yo soy obediente a lo que Dios me dice y ejerzo fe en su promesa. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a ver alrededor, va a notar que Dios está con nosotros. Eso es lo más importante. Sin necesidad de hablar. Entonces es un evangelismo vivo en la vida de uno. Dios va a notar, las personas van a notar que Dios está con nosotros y va a querer que también Dios esté con ellos. Entonces, ¿qué dice Abraham? En el versículo 24, lo juró, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo haberlo hecho. Me acabo de enterar, pues tú me los habías dicho, no me los había dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto.
Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham, ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron ese juramento. Entonces, hicieron ese pacto allí. Después de haber hecho ese pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Y fíjense que allí entonces, con ese pago, ese pozo ya tuvo propiedad de Abraham y lo llamaron Berseba, porque era un pozo de los juramentos. Y allí iban a suceder en el futuro muchas cosas también, muchas cosas. Entonces, pero el versículo 33 y 34 es algo parte de nosotros, que Dios nos ha dicho a nosotros también que seamos parte del momento de adorar, de acercarnos a Él. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, fue un árbol, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Y entonces, termina este capítulo de todo lo que hemos hablado. ¿Con qué? Con una adoración a Dios. Con Abraham adorando al Creador. ¿Adorando a quién? Aquel que lo había llamado desde lejos, como cantamos. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No es que nosotros estemos buscando a Dios desde el principio. Recuerden que Dios nos amó primero a nosotros. Y esa bendición estaba desde mucho antes de la fundación del mundo. Entonces Dios nos llama a cada uno. ¿Para qué? Para ofrecernos esto. Esta es tu bendición. Te lo ofrezco. Yo soy el creador. Pero haz tu parte. Hagamos nuestra parte. Ir tras de ella, obedecer, ejercer fe hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir lo que prometió. La palabra dice que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Así que no podemos tener duda de nuestro Dios. Un Dios verdadero, un Dios que cumple. Entonces nuestra parte es eso, hermano. Nuestra parte sería mantenernos, como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que hizo la promesa. Entonces, ya que ahora gozamos de las bendiciones de Dios eternas y que toda persona puede gozar, ese es nuestro trabajo también, que la persona vea a Dios en nosotros para que pueda gozar de esas promesas. Y mantengámonos firmes, es la recomendación, mantenernos firmes, así como Abraham y Sara se mantuvieron firmes. Por eso en el Nuevo Testamento se menciona mucho de su fe y mucho ejemplo de su vida y cuando Dios cumple su promesa. Así que vamos a orar, hermanos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, tú eres bueno, bueno en gran manera, Señor, porque has pensado en nosotros, a pesar de nuestro pecado, nuestras infidelidades, Señor, a pesar de que no tenemos nada que ofrecerte, Señor. Tú has pensado en cada uno de nosotros y nos has permitido ser parte de los herederos, ser parte de esa promesa eterna, promesa de bendición, promesa para estar a tu lado, Señor. Te agradecemos por llamarnos, por añadirnos a tu iglesia, el cuerpo de los salvos. Sabemos que allí estamos gozando, Señor, de tu bendición. Y no queremos ser egoístas, Padre, queremos que también más personas puedan llegar a tu presencia. Danos la fuerza para seguir en fidelidad, seguir siendo fieles, Padre, para que las personas vean en nosotros tu presencia, Señor, y quieran acercarse, quieran buscar de ti. Por eso te rogamos que bendigas a cada hermana aquí presente, cada hermano que no pudo estar, pero que forma parte de las congregaciones, por lo cual están muchos hermanos aquí reunidos alrededor de Latinoamérica, Padre. Damos las gracias por ello y te pedimos que nos sigas manteniendo eh, con fuerza para mantenernos fieles y firmes a tus promesas, porque tú eres fiel y las vas a cumplir todas ellas. Te damos las gracias y te pedimos la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermano, bendiciones. Gracias, Jonathan. Bendiciones para todos. Gracias, Jonathan. Feliz día.
Gracias, Jonathan. Dios te bendiga, Bueno, hermano. Dios me lo bendiga. Bien, hermanito, gracias. Jonathan, bendiciones, chao. Dios te bendiga, pana. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gustavo, Adiós, bendiciones. Gustavo, termine de grabar. Hola, ¿cómo están? Termine la grabación. Bien, gracias. Muy buenos días, muy buenos días.